real. Y para todos aquellos que a través de las redes sociales nos pueden estar escuchando en este momento, y si el mensaje alguien pues lo graba y lo sube a las redes y puede escucharnos en tiempo diferido, también que la grande bendición le alcance. Así es que a todos Dios les bendiga y les guarde de manera rica y abundante. Bienvenidos a este salón de estudio, porque eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta fecha de 5 de julio, año 2025, tema transmitido desde las montañas de la Cordillera Central, entre Jarabacoa y Constanza. Dios me los bendiga a todos, los nacionales y también los que puedan estar en otras latitudes del mundo. Pues bien, hermanos amados, ayer se cumplieron 249 años de la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio 1776, y se celebró por todo lo alto en diferentes estados de los Estados Unidos. Hubo desfiles, hubo concentraciones, manifestaciones de alegría, paradas, como le llaman allá, parades, donde precisamente se hacen exhibiciones en las calles. Hay también exhibiciones de fuegos artificiales y otras exhibiciones propias de la naturaleza patriótica de esta fiesta, de este día no laborable. Una de las 3 fiestas grandes de los Estados Unidos. Son 3. Hay una que tiene una connotación eminentemente pagana, de las 3 grandes fiestas de los Estados Unidos. Y me estoy refiriendo al 25 de diciembre, Christmas, Navidad. Es el día realmente donde ellos celebran esta fiesta pagana. No es como en otros países que lo hacemos una temporada completa. Ellos es un día, ¿verdad? El día de Christmas. Y bueno, como digo, unos orígenes eminentemente paganos. Hay otra festividad que sí tiene una connotación religiosa importante y bonita, por lo menos en sus orígenes e intenciones, y es la que celebran los Estados Unidos el último jueves del mes de noviembre, y se llama el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Hacen una cena, el Día de las Familias, se reúnen pues a compartir, la gente se traslada de un lugar a otro, y esa, digo que es una festividad, un feriado que tiene connotación religiosa, porque lo que se está conmemorando, aunque curiosamente le pregunté a muchos norteamericanos y no sabían decirme el origen y qué celebramos este día o el día de mañana, en caso de que fuera el día siguiente, y me decían el día del pavo. El día del pavo, pero ¿por qué? Bueno, es que la cena la hacen con pavo, pero ellos no lo asociaban con realmente la razón originaria de la festividad, y es celebrar justamente la salida de los habitantes de los peregrinos Europa, que se trasladaron a América y entonces llegaron a una tierra donde no habría rey y como gobierno, y una religión donde no habría papa. Entonces esos peregrinos celebraron esa fecha, y desde entonces es un momento muy especial. La otra festividad, entonces, esa es de origen patriótico y también, o sea, más bien religiosa, porque ellos decían que Dios los había conducido hasta llegar a las tierras de América, como le llaman a los Estados Unidos, aunque América es todo el continente. Y la otra, ya les dije Christmas, Navidad, ya les dije el Día de Acción de Gracias, y la otra es precisamente 4 de julio, una fiesta eminentemente patriótica, y tiene que ver con la liberación de las colonias inglesas, porque Estados Unidos pertenecía a Inglaterra antes que está en Europa. Y en la historia muy breve y muy resumida, porque de esto vamos a hablar y vamos a ver qué conexión hacemos en esta reflexión, porque vamos a ir a la Biblia, y la Biblia nos va a decir muchísimas cosas que tienen que ver con los Estados Unidos. Ocurre que hubo una persecución que la Biblia menciona, y vamos a ver en un ratito, de 1260 años del sistema prácticamente controlador de todo lo que eran las conciencias, que era el sistema papal en Europa. Los creyentes no podían leer la Biblia, no podían reunirse en libertad y abiertamente, sino en secreto, en lugares muy oscuros, donde no pudieran ser detectados, porque había una prohibición de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y como les digo, hasta las escrituras estaban prohibidas.
lo que había que hacer era, en materia religiosa, lo que el papado que dirigía al mundo, no que dirigía a la Iglesia Católica, no que dirigía a religiosos, el papado dirigía al mundo como imperio. ¿Ah? Y los reyes y los nacionales que estaban como monarcas o como vamos a decir dignatarios tenían que estar por debajo del papa, a quien le rendían pleitesía, honor, tributo y consulta, y se hacía lo que el prelado de turno dijera. La Biblia había profetizado eso en Daniel, cuando después de Roma imperial vendría Roma papal, que dominaría el mundo por 1260 años. Y eso comenzó en el año 538 de nuestra era y se extendió hasta 1798. Como todo imperio terrenal cae, pues finalmente también cayó el imperio papal, y ahí entonces vino Francia, que fue el país autor de quitar el dominio al sistema papal con Pío VI. Ustedes han leído en la historia que lo toman preso y demás. Y entonces viene Francia, de ahí fue el nacimiento del comunismo. Después Francia evoluciona en lo que fue la unidad de la Liga de las Naciones en Europa, hasta que entonces el surgimiento de Estados Unidos, pues la historia sigue hasta el día de hoy. Pero volviendo al tema de los Estados Unidos, ocurre que producto de esa persecución que les estoy hablando en Europa, tenaz, férrea, abusiva, nunca ha habido una historia, una parte de la historia tan nefasta, tan negra. Bueno, se le llama la Edad Oscura. También la época medieval, la Edad Media, abarcó un tiempo larguísimo, verdaderamente. Ningún imperio ha dominado tanto como Roma papal. Entonces ellos, hastiados y queriendo verdaderamente un respiro a lo que eran sus libertades públicas, también la posibilidad de crecer intelectualmente, de progresar económicamente, de tener su propio proyecto de vida, lo cual era imposible, entonces deciden emigrar. Y lo hacen desde Inglaterra y zarpan o sale una embarcación llamada Mayflower o Flor de Mayo, haciendo la traducción, y llegan desde Inglaterra. El puerto se llamaba Plymouth en Inglaterra, y llegan a las costas noreste de los Estados Unidos tratando de escapársele al sistema papal. Eventualmente en el año 1620, en la última parte del año, arriban precisamente a las costas este de los Estados Unidos, que habían estado siendo ocupadas primero por los amerindios, que eran los indios americanos que habitaban esa zona. Los verdaderamente nativos americanos en sí son esa gente que luego han sido relegados hasta hoy a confinamientos y a reservas indígenas apartados en diferentes lugares, pero no tienen incidencia en lo que es la vida norteamericana, cuando realmente ellos son los nativos. Exterminaron una gran parte de ellos, y como digo, los que han quedado están marginados en reservas exclusivas, los nativos, ¿verdad? Ahí están el Cherokee y los otros más, los llamados pieles rojas y demás cosas que veíamos en las películas de vaqueros, ¿verdad? Los indios famosos, aquellos con los vaqueros. Bueno, eso fue real, esa era la gente que habitaba allí. ¿Qué ocurre entonces? Que después de habitar esa gente, los amerindios allí, llegan los primeros colonos ingleses, y son los que colonizan allí, se hacen varias colonias, y son los que están entonces desplazando a los nativos y formando ya territorio, pero a manera de colonias. Entonces ahí es que entran precisamente los padres peregrinos, que a manera de burla le llamaban los ingleses nativos que estaban en los Estados Unidos. ¿Sabes cómo le llamaban? No le llamaban galateos, ¿no? Ni le llamaban disidentes, pero otro término despectivo, le llamaban los puritanos. ¿Han oído el término? Me aparece en el Conflicto de los Siglos. Los puritanos, o sea, los que se creen más santos, porque ellos vinieron a reformar, los padres peregrinos, la iglesia de Inglaterra, que se había distanciado un poquito de Roma, pero seguía con las mismas tradiciones, porque la reforma no fue completa. Entonces, estos padres peregrinos llegan, dicen: no, nosotros tenemos que tener un culto libre.
tenemos que estudiar la Biblia y ver que Dios nos dice allí. Tenemos que educar a los niños con los criterios y los conceptos contrarios a los que tiene el papado. Creo que ese es un derecho inalienable. Bueno, y entonces llegan acá y tienen también el conflicto con lo que encontraron acá. A los fines de que tiempo después ocurre la gran guerra de libertad y ya obviamente habían pasado décadas y los peregrinos quisieron crecer y allí hubo todo un conflicto hasta que finalmente hay o existe la capitulación, o sea, el rendimiento de parte de los ingleses. Fue muy sangrienta esa guerra. En 1787 ocurre precisamente el fin de la guerra, ellos se van y se celebra la Constitución allá en Filadelfia, donde está una famosa campana y ya la Filadelfia es la ciudad de la Constitución. Hay un feriado que se llama también el Día de la Constitución, ¿verdad? Y entonces, ese mismo año, interesantemente, en 1787, se celebran las primeras elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ganador de la misma, ¿ustedes conocen? George Washington. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, al que ellos consideran su héroe nacional, el primero tal vez de ellos. De hecho, la capital de los Estados Unidos se llama Washington, D.C. o Distrito de Columbia o de Colombia, en honor a él. Muchos otros participaron, pero básicamente él fue una figura hegemónica y de principalía, George Washington. Después comenzaron las 13 colonias que conformaron los Estados Unidos en la parte noreste. Ellos habían salido, yo les dije de dónde, de Europa. ¿De qué parte de Europa? Inglaterra, del puerto de Plymouth, y atracan o llega en la embarcación a las costas este. ¿Saben cómo entonces se le llamó a toda esa zona por ahí? Lo que es Connecticut, lo que es Vermont, lo que es Massachusetts, lo que es Boston y toda esa zona, le llamaron New England. New es nuevo y England, Inglaterra. Esta es la Nueva Inglaterra. Aquí estaremos alabando a Dios con la libertad de nuestra conciencia, de manera libérrima, sin presión, y en su momento estableceremos un gobierno sin rey, sin monarquía, que sea demócrata, o sea, que el pueblo decida cada cierto tiempo en elecciones la sustitución de su gobernante, lo que implica que no hay una dictadura que es fijo ahí toda la vida y después su hijo y después el nieto, sino alternabilidad en el poder. Y eso ha hecho de los Estados Unidos una nación grande, precisamente donde pusieron que la regla era que cada cual adorara a Dios a su estilo y manera, o su creencia, o si usted no quería adorar a Dios, pues también. Eso era una prerrogativa particular. Y también el respeto a los derechos civiles. Ahí esas 13 colonias evolucionaron a lo que fue luego la ubicación en el centro de los Estados Unidos y hasta abarcar todo el resto de esta gran nación, que en principio era de obreros, era muy pobre, era chiquita en cuanto a población, pero siempre tuvo un amplísimo territorio. Y entonces ahí surge esta grande nación, y ayer se cumplieron 249 años. Por cierto, que el presidente actual, Donald Trump, dice: una de las cosas que me alegra de yo haber sido presidente es que el año que viene va a celebrarse en grande el aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos. Cuando usted calcula 4 de julio 1776 a 4 de julio 2026, le va a dar 250 años. Interesante. Y Trump dice que él va a hacer la fiesta más grande de la historia el año que viene, el 4 de julio. Ahora fue el 249, el próximo año el 250. Y él dice que el otro evento por el cual él está muy agradecido por ser presidente es que en el 2028 va a inaugurar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Así que él dice: hay dos eventos allí, hay dos eventos que me ha tocado a mí pues presidirlo, o me va a tocar presidirlo, porque ambos están en el futuro. Entonces de eso se trata lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer un estudio bíblico y basado en el papel histórico y profético de los Estados Unidos. Hemos visto ya a grosso modo la historia plasmada en bruto, tal y como está. Pero ¿cuál es la conexión o vinculación de esta grande nación
que no fue siempre grande, Estados Unidos emerge en el escenario geopolítico internacional como potencia después de las dos grandes guerras mundiales. Ustedes saben que la primera se libró de 1914 al 1918, 4 años, del 14 al 18. Ninguno de nosotros estaba ahí. Y la segunda, de 1939 a 1945. Ninguno de nosotros estaba ahí, yo tampoco estaba. Así es que esos han sido los dos grandes eventos bélicos o conflagraciones. Ahí, la Segunda Guerra Mundial, ¿saben cómo terminó? El presidente de los Estados Unidos, él era Franklin Roosevelt, mandando 2 bombas atómicas Nagasaki, a los japoneses, Hiroshima y Nagasaki, que devastaron Japón. Y entonces comenzaron a decir, nos rendimos, porque los japoneses estaban tomando agua, ¿verdad? Ahí también cayó, por supuesto, Alemania, que estaba unido con Hitler, que termina suicidándose. ¿Y saben qué ocurre allí? Que los Estados Unidos dicen, hay que contar con nosotros en el mundo. De ahí en adelante se organiza la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Y quién ustedes creen que estaba a la cabeza? Por supuesto que los Estados Unidos, junto con qué otro poder, con un cuerno pequeño que la Biblia dice, pero creció y sería más grande que todos los demás. Eventualmente la Biblia los presenta no antagónicamente, estos dos poderes que son graficados en Apocalipsis 13 como bestias, y la Biblia los presenta no como enemigos, sino como aliados. Y eso es lo que vamos ahora a mirar en la Biblia. Así es que prepárense, tengan su Biblia a mano si quieren ver. Y aquí comenzamos a un estudio bíblico de parte de lo que hemos dicho. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hacer algunas reflexiones, como es el título del tema, sobre aspectos importantes de la historia de los Estados Unidos en Apocalipsis 12, y luego vamos a ir a Apocalipsis 13, donde sigue o continúa la historia. Miremos qué dice el versículo 9. Esto es lo que dice la porción escritural inspirada. Citamos y leemos literalmente: y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí se presenta lo que nosotros conocemos como la gran batalla de Miguel, el que es igual a Dios, es lo que quiere decir Miguel, con Satanás y sus huestes. Eventualmente él logró arrastrar a qué por ciento de todos los ángeles que estaban la tercera parte, a la tercera parte, que finalmente se le llama estrellas descendiendo, estrellas caídas. No son otros que los demonios que antes eran ángeles, como también ángel es Lucifer. Digo es porque sigue siendo un ángel, pero un ángel caído que obra para mal. Pero no siempre el diablo fue diablo, y la historia de él también está en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28, pero no vamos a abundar en ello. Recuerden también, al estudiar esta porción que está aquí en pantalla, y los amigos y hermanos que nos están mirando, que el libro del Apocalipsis contiene cantidad de símbolos. Vamos a tratar de descifrarlos o de identificarlos, no porque nosotros antojadizamente queremos pues hacerlo, sino porque ya otros scholars, otros estudiosos lo han hecho antes, la misma inspiración los ha descrito, el contexto también da la razón en que lo que vamos a presentar es totalmente cónsono con la realidad histórica profética. Así es que aquí aparece que este gran dragón, serpiente antigua, fíjense que tiene dos simbolismos, se llama dragón pero también se llama serpiente, pero se refiere al mismo personaje. ¿Quién es el personaje que es dragón y serpiente? Satanás, El diablo. Y engaña ¿a quién? A todo el mundo. La semana pasada nosotros miramos un texto que dice: el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Recuerdan lo que estaba en el estudio? Bueno, aquí está, dice: engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, esa tercera parte que le fue acólito a él, que le siguieron a Satanás, fueron también arrojados. Verso 13. Cuando el dragón, ya el versículo 9 nos dijo quién es el dragón, vio que él había sido arrojado a la tierra, aquí viene otro símbolo, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón
Cuando ustedes hagan un estudio de revisión de lo que estamos mirando ahora, que se los recomiendo en su casa, hagan un estudio de revisión desde el versículo 1, van a notar que se habla de una mujer que da a luz un hijo varón que regirá al mundo con vara de hierro. Esos versículos los hemos omitido porque vamos directamente a lo que ya tiene conexión con el nacimiento de los Estados Unidos, porque estamos hablando del día de la independencia y de qué se trata y qué tiene esto que ver con lo espiritual y con nosotros y con lo que viene. Bueno, pues entonces ese hijo varón que nace del pueblo de Dios y que nace en medio del pueblo de Dios no es otro precisamente que Cristo, la simiente prometida ya en Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que aquí se identifica quién es. Así es que ese hijo varón es precisamente Cristo. Entonces, sigue diciendo que persiguió a la mujer. ¿Y quién es la mujer? Precisamente lo mejor que ha dado el pueblo de Dios en la iglesia, humanamente hablando y divinamente hablando, nosotros que Cristo. Entonces, ¿quién es esa mujer? Es la iglesia. Tojadizamente no, porque de Génesis 3:15 se refiere a la mujer como el pueblo de Dios en la tierra en diferentes etapas. Isaías vuelve a hablar de Sión, la mujer que es la esposa de Jehová, que es su hacedor. Tu marido es tu hacedor. Lo vuelve a mencionar Jeremías. Vamos también aquí a el Evangelio, y Cristo vuelve también a hacer referencia a ello con sus apóstoles, al decirle que la iglesia habría de sufrir persecución. Y entonces cuando vamos a los escritos de Pablo, encontramos en Efesios 5 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y cuando seguimos Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, se ve a la mujer, por supuesto, que es recibida, que es la santa ciudad, pero los habitantes allí son los redimidos. Y aquí entonces aparece esta mujer que es fiel, porque en Apocalipsis 17 aparece otra iglesia caracterizada o simbolizada por otra mujer, pero que es apóstata, que es infiel, que es abominable, que es prostituta, y también tiene conexión con iglesia. Así es que una iglesia fiel. De modo que mujer, bíblica y proféticamente, es pueblo de Dios, pero también puede ser iglesia no fiel. Verso 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila. El águila es una de las aves que más se remonta en los cielos, en su vuelo. Y tiene una capacidad de vuelo en cuanto a altura, pero en cuanto a movilidad, por lo rápida que es el águila. Por eso cuando vamos a Daniel capítulo 7 y vemos la sucesión de reinos graficadas con bestia, miramos que Babilonia, que es lo primero que vio Daniel en su visión, pues está representada por un león con 2 alas de ¿qué? De águila, porque conquistó con mucha rapidez. Luego el tercer reino, que es Grecia, aparece un leopardo con 4 águilas, porque fue más rápido que Roma inclusive. Y 4 cabezas que representaban los 4 reinos, de los cuales el desprendimiento o la división de Grecia, Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Pero lo importante es que esas 4 alas implica que corrieron más rápido que las 2 alas que tenía el león que representaba a Babilonia, porque los griegos con Alejandro Magno pues fueron mucho más rápidos en su acometida de conquista. Así es que 2 alas de una gran águila, dice, para que volara, avanzara, se fuera, escapara, huyera de la presencia de la serpiente al desierto, lugar no poblado, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Qué manera más extraña de describir un periodo de tiempo. Así se presenta en la Biblia. Nosotros conocemos que bíblicamente los años, eso también lo hemos estudiado, en la Biblia de 12 meses tienen 30 días y por lo tanto son de 360 días. Cuando en el capítulo 5 de Daniel se habla de la locura de Nabucodonosor, se dice: y 7 tiempos
pasaron sobre él hasta que recobrara su cordura y volviera en sí. 7 tiempos en la historia representa que Nabucodonosor duró 7 años en esa condición. Hay más ejemplos bíblicos. Entonces, si tiempo es un año, ¿cuál es el plural inmediato de uno? Uno es singular. ¿Cuál es el plural inmediato? Tiempos. Pero de uno, del número 1. ¿Cuál es el plural inmediato del número 1? 2. 2. Ese es el plural inmediato de 1. Entonces, si tiempo es un año, tiempos equivale a 2 años. Y medio tiempo equivale a la mitad de un año. Y si un año tiene 360 días, en un pizarrón hubiéramos hecho este cálculo, pero ustedes lo conocen. Si un año o un tiempo equivale a 360 días, bíblicamente hablando, entonces 2 años es 360 por 2, 720. Y medio año o medio tiempo es la mitad de 360, que son 180. Así que si usted suma 360, un año, 720, 2 años, y 180, medio año, 1260. Ahora, esos días tenemos que convertirlos en años, no caprichosamente, sino porque en Números 14:34 te dice día por año te lo he dado, y Ezequiel 4:6 te dice día por año. Entonces, bíblicamente también se habla de tiempo que tiene que pasar, y se habla también de 120 días, serán sus días 120. Dice hablando del tiempo de Noé y el diluvio, pero sabemos que fueron 120 ¿qué? Años. Así es, que ahí están los 1260 años. Un punto interesante. Esta expresión, tiempo, tiempo y medio tiempo, no es única aquí de Apocalipsis 12. No es única. Aparece en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y durará por tiempos y medio tiempo. Esa palabra, tanto en Daniel 7:25 que acabo de citar, como aquí en Apocalipsis 12:14 que acabo de citar, en Daniel, esa porción fue escrita en arameo. Esto es un comercial, y se escribe Idán con 2D. Aquí es la palabra kairos en griego, pero tanto Idán en Daniel 7:25 como aquí en Apocalipsis, que se escribe kairos en griego, significan lo mismo: un plazo de tiempo específico y determinado. Significa lo mismo. Diferente, atención, 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 a Daniel 12:7, donde el varón pregunta: ¿y hasta cuándo serán estas cosas y el fin de estas maravillas? Y se le dice: y será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Atención, ahí la palabra no es Idán, sino Moed, que es un tiempo particular asignado en el año, asociado con festividades solemnes hebreas o judías, las llamadas fiestas hebreas, y implica que hay una conexión allí diferente a la que aparece en Daniel 7:25, porque la palabra es Moed, no Idán. Idán es aramea y Moed es hebrea. Interesante. Lo que quiere decir que este tiempo de Apocalipsis 12 que estamos leyendo y Daniel 7:25 fueron tiempos simbólicos en la historia, pero lo que habla Daniel 12:7 tiene que ver con algo ocurrido particularmente y específicamente para las fiestas de otoño y asociado con el evento de la venida de Cristo. Otro día lo estudiamos, pero es interesantísimo que no es lo mismo. Es 1260, pero en un caso años simbólicos y en otro caso días literales, que vienen a ser 3 años y medio o 42 meses. Resérvenlo ahí para un estudio futuro.
Vamos al versículo 15, que aparece en pantalla también. Entonces, la serpiente, ya sabemos quién es, echó de su boca, simbolismo, señores, simbolismo, tras la mujer, mujer simbolismo, echar de la boca simbolismo, serpiente simbolismo, agua como un río, agua simbolismo y río simbolismo, para que fuese arrastrada por el río simbolismo. Ese versículo está lleno de simbolismo. Vamos a tratar entonces de presentar sus aplicaciones. Ya sabemos quién es la serpiente, sabemos quién es la mujer. Y entonces, ¿qué es el agua que la serpiente echa para destruir a la mujer? ¿Qué podría representar el agua? Hay que combinar entonces el estudio profético con otras partes de las escrituras, porque la Biblia se explica así misma, y hay que hacer contexto inmediato, pero hay que hacer también contexto general, así como también contexto léxico gramatical, qué quiere decir la palabra o el término, también como el contexto histórico. Entonces, aquí particularmente las aguas del río, atención a Apocalipsis 17:15, lo pueden buscar rapidito, 17:15, que las aguas donde las rameras se sientan representan multitudes, muchedumbres, naciones, gente, en este caso ejércitos, que el dragón o la serpiente echa en contra de la mujer para ahogar a la mujer, para matar a la mujer. Entonces, ¿a quién mandó el enemigo? ¿A través de qué mecanismos? Por 1260 años el pueblo de Dios de la época medieval fue perseguido. ¿A través de quién? ¿O por quién? Los ejércitos papales, utilizando las naciones de Europa, y por supuesto fue agremente perseguida la iglesia. Por eso a la mujer tiene que escapar. Tiene que escapar porque está en medio de las aguas y se está ahogando. Y cuando alguien se está ahogando, no quiere estar en tierra firme. Oh, claro. Y aquí están las aguas que el dragón, que la serpiente le tira, las muchedumbres de huestes armadas. Pero aquí viene la salvación de Jehová en su misericordia, porque el Señor permite que su pueblo sea probado, pero también tiene la salida. En el versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Y yo les pregunto a ustedes, la tierra ayudó a la mujer, pero ¿quién determinó que llegara esa ayuda? La tierra misma. Yo te voy a ayudar. Dios había ya estipulado cómo iba a salvar a su iglesia. La tierra, sacándola de las aguas, de un continente superpoblado, Europa, el viejo mundo, el antiguo mundo, al nuevo mundo que recién había sido descubierto un par de siglos atrás por los españoles, por los italianos, por Colón, por los descubridores, como usted quiera, y no estaba muy poblado, no estaba lleno de aguas, que significa mucha gente, sino tierra, porque la tierra es lo contrario al agua. Y entonces la tierra ayuda a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió, se tragó el río que el dragón arrojaba de su boca, que eran los ejércitos perseguidores. Y la mujer, la iglesia, se le escapa al papado después de 1260 años, yendo a una tierra donde no había papa, donde no habían ejércitos, donde no podía tener control sobre ellos y donde no podía dominar sus conciencias. Y ustedes saben ya por la explicación que di al principio cómo se llamaba y se llama esa tierra. Los Estados Unidos de Norteamérica. Les recomiendo que vean o lean Estados Unidos en la profecía, porque parte de lo que le estoy diciendo allí está bien documentado. Cómo Dios hace que la mujer escape y llegue a las tierras de América, que no era conocida, y llegue allí a New England, a Nueva Inglaterra, porque Dios todo lo tenía estipulado que así ocurriera, y así precisamente pasó. Por eso dice que la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca, abriendo sus fronteras, permitiendo que pudiera llegar a sus costas para establecerse con un gobierno sin rey y con una iglesia libre. sin papa.
que pudieran adorar de acuerdo al estado de su conciencia. Señores, se me escapó, dice el dragón, se me escapó la mujer que he perseguido por 1260 años. Y entonces la Biblia dice, entonces el dragón se airó, se le fue la presa, se le fue la presa y fue a combatir. Esto yo creo que lo hablamos un poquito la semana pasada, fue, o uno de estos días, no fue la semana pasada, y fue a combatir al resto de sus hijos. Y ahora presenta una característica, pero no a cualquiera, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen efectivamente. Yo lo voy a leer como lo rinde la versión Reina Valera Gómez. Me gusta como lo rinde la Reina Valera Gómez, Apocalipsis 12:17. O miren en su Biblia, porque esta es la edición digital, la que tengo allí del digital, lo paso a la gráfica, ¿verdad? Al slide, a la diapositiva. Miren cómo lo rinde aquí, esta versión. Entonces el dragón se enfureció. Allí dice se airó. Aquí dice se enfureció contra la mujer. Ya sabemos que es el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra, vamos a ver contra, el remanente de la simiente de ella. Atención, que yo les dije la vez pasada que explicamos este texto, que aparecen aquí tres grupos de pueblo de Dios. Aparece primeramente la mujer, esa es la que se escapa. Ahora, el diablo se va a ir en la última etapa de la historia. Ese verso 17 es la persecución final. Esa no ha ocurrido. Esa es la persecución final, porque habla de un remanente, los que quedan, el residuo, los faltantes, los de atrás. El último segmento del gran todo se llama remanente. El residuo también se le llama. Y esos son los que van a ser perseguidos. Pero dice el texto que va a perseguir al remanente de la simiente. Ahí en pantalla dice a los hijos, porque simiente son los hijos. Entonces, el remanente son verdaderamente los últimos que quedan. Entonces, cuando los padres peregrinos llegan allí a América, pasado el tiempo, comienzan las señales. Ustedes recuerdan el 1755, el terremoto de Lisboa. 1780, el día oscuro, 19 de mayo, en la noche la luna se tiñó de sangre. Luego el 13 de noviembre, 1833, la caída de meteoritos o llamadas estrellas fugaces. Y ya sabe quién estaba en el escenario, el que había sido agricultor llamado William Miller, a quien Dios había llamado y dice, espérate, pero todo esto está en Joel 2. Esto es Joel 2 cumpliéndose. Y la última fue de las estrellas. Y dice, no, esto quiere decir que Dios está diciendo que se acaba esto. Y entonces recién había caído el poder papal, el cuerno pequeño, destruido. Y dice la palabra que después del cuerno pequeño vendría el juicio. Cuando él comienza a chequear en las escrituras, ¿con qué versículo se encuentra William Miller? Con Daniel 8, 14. Y hasta 2700 tardes y mañanas, 6 días, el santuario será purificado. El santuario es la tierra, concluye equivocadamente en ese momento. ¿Y cómo se purifican las cosas? Con fuego. Ah, bueno, cuando se termine esto, viene Cristo, el mundo se acaba con fuego. Amén. A predicar. Pidió una señal, Dios se le envía. Ustedes saben qué pasó con el movimiento milerita. Y ahí comienzan, señores, ustedes saben, la simiente de la mujer. O sea, los que la mujer parió. Pero ya en América, porque eran el pueblo de Dios en Europa, ahora en América, ahí viene Miller, Josías Leach, Josías Fish, Irán Exxon, José Bates, Jaime White. se le suma entonces James White, se le suma una adolescente de 17 años de una iglesia metodista llamada Ellen Gold Harmon, todavía no White, Raquel Preston, y se suma entonces también un poquito después, ahí estuvo Andrews, estuvo Uriah Smith, José Bates. El grupo más grande de herejes que ha dado la iglesia. Precisamente comienzan a predicar los hijos de la mujer. ¿Ah? La simiente de la mujer. Pero todos ellos, igual que la mujer de la Edad Media,
todos fueron al descanso. Porque la parte final le corresponde a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, de Jesús, la revelación completa y acabada que esta gente plantaron, los hijos de la mujer, la simiente de la mujer, y presentaron lo que ellos llamaron, pasado el tiempo y comenzado el movimiento adventista, después del chasco del 22 de octubre de 1944, después del chasco de la primavera de octubre de 1944 y de lo que había ocurrido en 1843. Fueron 3 chascos, 3. Después de eso, caen de rodillas, lloran, se aglutinan, comienzan a crecer en cuanto a conceptos, estilos de vida que no eran propios, pero a la hora de establecer doctrina, entonces Dios los usa y en los principios fundamentales, no en las creencias fundamentales, en los principios, 50 años después, el lenguaje dice, nada de eso debe quitarse. Y lo dice en cantidad de citas. En cantidad, eso debe preservarse. Ni un ápice debe quitarse de esos principios fundamentales. Pero esos pioneros, todos están en el descanso. Pero la Biblia decía de esa iglesia de Laodicea, de Filadelfia, que Dios abrió una puerta que no se cerraría, que se cerraría y nadie la abriría, que por cuanto has sido fiel, aunque eres débil y tienes poca fuerza, y no has negado mi nombre, yo te libraré de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Ya escatológicamente hablando, del último segmento, que son quienes, no la mujer, no la simiente de la mujer, sino el remanente de la simiente. ¿Saben quiénes? Los que nos ha tocado vivir en esta última etapa, conformados por los 144.000. Esos son los que van a pasar la última gran persecución. El versículo de Apocalipsis 2:17 se refiere a la última gran persecución del remanente que se sacó de un pueblo que tenía luz y que debió ser remanente, pero que murieron los fieles, y con el tiempo, como pasó con el pueblo judío, y como pasó también con la mujer fiel de Apocalipsis 12, que tenía el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies, llega a corromperse y convertirse en mujer ramera. Ahora, noten cómo, vamos a la siguiente diapositiva, y entonces entramos en Apocalipsis 13, otro análisis. Este va a ser posiblemente más breve, de los versículos 11 al 18. Y miren cómo comienza el versículo. Dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Por qué otra? Porque ya en la primera parte del capítulo 13 se habla de la primera bestia que surge del mar, que es la bestia perseguidora, que es Roma papal. Pero en el mismo capítulo se habla de la segunda bestia. ¿Y de dónde surge la segunda bestia? Interesantemente que de la tierra. ¿Saben de cuál tierra? De la tierra que abrió su boca para que ella llegara. Interesante que tanto en el 12 se dice la tierra ayudó a la mujer, y ahora dice de esa tierra ahora sale la bestia. Increíble que los que fueron perseguidos en el capítulo 12, en el capítulo 13 ahora se asocian con quienes lo persiguieron. Estamos hablando ahí de los Estados Unidos de América, conflicto de los siglos, la segunda vez que representa a Estados Unidos, con su protestantismo apóstata. ¿Cómo puede ser que hoy ustedes son Estados Unidos? Antes estaban allá en Europa, vinieron como inmigrantes, porque los nativos eran los sirios. Está hablando aquí del pueblo que llegó a adorar a Dios. ¿Cómo puede ser que te alíes con quien fue tu perseguidor por siglos, que no dejaba que tus niños se desarrollaran, que no te dejaba hacer negocios, que tenían control financiero sobre ti, que no te dejaban adorar, que te mataron, te torturaron en el potro, en la hoguera, en la horca, aserrados, acuchillados, y ahora tú te asocias con él? En Apocalipsis 13, con la primera bestia, porque te has convertido en una bestia y eres la segunda bestia. Ah, que eres religioso. Sí, eres religioso porque tienes apariencia y tienes cuernos como de cordero. Ustedes saben quién es Cordero en la Biblia, ¿verdad? Cristo. Claro que sí. Y hablaba como dragón. Tú pretendes ser de Cristo. Pero habla como Satanás. Tú eres de Satanás, realmente. Hablas como Satanás. Y a veces yo oigo estos políticos que están ahora en primer puesto
Y yo digo, oye, pero están hablando como dragón. Mr. Trump, y lo voy a decir públicamente, está hablando como dragón. Yo en 3 o 4 minutitos le voy a hablar, le voy a contar cosas de esta semana, hablando como dragón ese señor. Y los acólitos, los que están alrededor de él, su gabinete de católicos y protestantes, porque la Casa Blanca está llena de católicos y protestantes dirigiendo los Estados Unidos, dirigiendo el mundo. Llenos de cristianos que hacen un culto a Dios en las mañanas como si fuera una escuela dominical. Porque todos son dominicales. Invocan el nombre de Dios y después se van a poner sus leyes y sus reglas y a separar familias, hacer todo lo que están haciendo. Vamos a leer la Biblia. ¿Pretende ser cordero? No, es dragón, verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque son muy parecidas. Atención a la voz que presenta aquí. Y hace, y lo puse en azulito, hace, eso no es voluntario, que la tierra y sus habitantes, globo terráqueo, adoren a la primera bestia papal, cuya herida mortal fue sanada. Sabemos que cuando cayó fue una herida mortal. Aquí está hablando de forzar adoración. ¿Lo pueden ver? Sí. Hace que adoren, pero ese hace es una voz compulsiva, es una voz de mando. Eso no es solicita que mira, vengan a la iglesia, no, hace. 13. Y hace grandes señales. Seguimos con la segunda bestia, que es los Estados Unidos. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo, puro espiritismo, a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña, es engañador este poder, a los habitantes de la tierra. Dominio global, señores, dominio global, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Mandándoles, otra vez lo puse en azul porque es que está dando órdenes. Les manda a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 15. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, o sea, derecho, para que la imagen de la bestia hablase. ¿Quién le da aliento? Por supuesto que el dragón. Hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Señores, les manda que hiciera el 16. Y ella hace que todo, esto no es voluntario, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Esclavos, entonces va a haber esclavitud. Yo estoy leyendo lo que va a pasar en el futuro. Cuando se imponga esta marca de la bestia, cuando se ponga este gobierno dictatorial. Ay, pero mis queridos Estados Unidos que están tirando gente para afuera, ustedes fueron también peregrinos. ¿O se les olvidó quiénes ustedes eran en Europa? Por 1260 años no les dejaban libertad. Ahora están haciendo lo mismo que le hicieron a ellos con todos los inmigrantes. Y Dios dijo, esta es una nación grande, lo vamos a ver ahorita en la cita, para que crezca el evangelio, para que la gente se desarrolle. Pues no, están haciendo justamente lo que les hicieron. Pero lo más terrible, que a mí más me sorprende, cómo hacen alianza con quien los persiguió. Porque quien los persiguió fue el sistema papal, y es con ellos que se están aliando. Todo lo que hacen es para honrar a la primera bestia que los persiguió. ¿Ustedes han visto qué paradoja de la vida? ¡Qué paradoja de la vida! Bueno, estamos en el 16, ¿verdad? Que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo se va a implementar eso? El futuro nos lo va a decir. Sabemos que tiene que ver con adoración y tiene que ver con el día de sábado. Pero los mecanismos de control, vamos a esperar que el rollo se desenvuelva un poquito para no entrar en conjetura y especulación. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recordamos en la cuarentena cómo fue esto. No tiene una tarjetita. Muchos cristianos decían, esa es la marca de la bestia. Pero eso sencillamente fue una manera de calibrar cómo estaba el mundo. De ver, de poner un termómetro para ver cuál era la temperatura del planeta. Esto viene peor que lo que fue en el 2020. Y el 18 termina diciendo que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente, porque tiene un número de identificación que es el 666. Ahí lo miramos también. Así, señores,
que esto es los Estados Unidos. Desde cómo nació, chiquitita, como vamos a ver, como una semillita, como una planta, hasta llegar a ser el poder imperial más poderoso del planeta, imponiendo adoración colectiva, forzada o de manera imperativa. No es si tú quieres, es que hace, que obliga, que te mando. Porque eso no va a ser voluntario. Ellos tienen el poder humano, por supuesto, para hacerlo. Vamos a ver cómo Dios interviene entonces. Vamos a, después de, a mí me gusta hacer los estudios, yendo a la Biblia, exprimiendo la Biblia, y después vienen entonces los comentarios, los testimonios, que deben corroborar y deben ser cotejados con la palabra escritural inspirada. Vamos a mirar ahora citas del conflicto y de otras fuentes. 3 o 4 citas. Podemos leer. Pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir en territorio hasta ese entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas allá en Europa y belicosas del viejo mundo, que es Europa. Ese mar, aquí está el símbolo, turbulento de pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarle a esa segunda bestia en el continente occidental. Conflicto de los siglos, ahí está la fuente, 435. ¿Cuál era? Dice el conflicto de los siglos. Ellen White es la autora del libro. ¿Cuál era? En 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciaba como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que me estaba explicando con historia, con la Biblia y ahora entonces con los testimonios. Vamos a seguir porque hay otras citas que corroboran lo que hemos estado diciendo. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores. En la parte verde dice, y según los traductores, la palabra rara aquí que subía significa literalmente, crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Eso está registrado, esa declaración de G.A. Townsend está registrado en el conflicto de los siglos, en la 435. O sea, Estados Unidos fue alguna vez chiquito en cuanto a poder. Sí. Comenzó como una plantita, como una semilla, que es más chiquito que la planta. La planta es cuando nace. La semilla, dice aquí. ¿Ustedes por casualidad han oído a alguien decir que Estados Unidos será grande otra vez? We're going to make America great again. La profecía me dice que América va a ser chiquita otra vez. Sigan el estudio. Recuerden que comenzó chiquita. Vamos a seguir. Cuando la tierra, miren cómo habla ahora Ellen White de los Estados Unidos. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, Dios la ha bendecido, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, dice Señor, cuando esa tierra, aquí viene el cambio, la inflexión, por medio de sus legisladores, adjure o niegue los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Señores, yo no sé si ustedes notaron el auge o el énfasis que yo di por medio de sus legisladores. En los gobiernos democráticos, por ejemplo en nuestro país, pero también en los Estados Unidos, hay 3 elementos que constituyen los poderes. Está el poder ejecutivo, que lo encarna el presidente de la República.
Está el Poder Judicial, que son las leyes, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales, las cortes. Y está el Poder Legislativo, que hace las leyes. El presidente la promulga, pero quien las hace es el Congreso. El Poder Legislativo, conformado por senadores y diputados, que allá se les llama Cámara de Representantes, pero allá se les llama de otra forma, pero hacen la misma función. Entonces, en rojo, acá, los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, del sistema que lo persiguió. Eso es inaudito, insólito. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, de la cual ellos escaparon, digo yo, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Amén. Esta es el tomado de Maranata, Señor viene, página 184, párrafo 5. En inglés está la otra fuente allí. Entonces, vamos a esta siguiente, también del mismo libro. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos, a esa nación que ayer celebró 249 años de su independencia. Ha favorecido a esta nación más que a cualquier otra nación. En ella, Estados Unidos proveyó refugio para su pueblo. Allí fue que escaparon, ya vimos la historia, a fin de que su pueblo, pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado, conservado su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese? Cristo. Era propósito divino que esta nación siempre hubiera libertad para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención, la de Dios, que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Pero, qué triste que hay un pero, el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Ha alterado el propósito originario que Dios tenía con Estados Unidos. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. ¿Y ha introducido qué? La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador, el jefe de todos los engañadores, hasta que la ley de Dios finalmente quede como invalidada en todos sus ámbitos. Este es el manuscrito de 1906, pero también está aparece ya en Maranata, recogido en Maranata en la página 190. Ahora una visión. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás en nuestro país, dice el escritor norteamericano, que se jacta de la libertad. Y donde ellos se jactan de la libertad, allí se va a acabar ¿qué cosa? La libertad religiosa. Eso está a punto de ocurrir, mi gente. Eso está a punto de ocurrir. Porque hay una cita que dice que cuando las iglesias se apoderen del control del Estado, usarán esa autoridad para imponer todas sus doctrinas y oprimir a los que se opongan. Y nunca antes, 249 años, el poder ejecutivo había estado rodeado de religiosos para gobernar los Estados Unidos. ¿Saben cuántas veces ha ocurrido eso? Una vez. Ahora, nunca. Pueden buscar historia. Siempre ha habido separación entre el poder civil y el poder religioso. Ahora no. Ahora la iglesia está dirigiendo a los Estados Unidos con el vocero, que es el presidente, el poder ejecutivo. ¿Qué va a pasar entonces? Miren esa poderosa cita, una crema de cita. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos, otra vez dice que las leyes van a ser en el Congreso. Porque el presidente puede hacer orden ejecutiva, y él lo está haciendo a cada rato. Pero esto va a ser un tema de debate, como el que hubo esta semana y la semana anterior. Voy a hablar en un minuto de eso.
Esto va a ser Congreso. La ley de unión de personas del mismo sexo en el 2015 no fue el Congreso, tampoco fue el Poder Ejecutivo. ¿Quién fue? La Suprema Corte. La Suprema Corte de Que Justicia. votaron 5-4 para que se legalizaran las uniones del mismo sexo. Y cambiaron la terminología de que el matrimonio es una unión voluntaria de un hombre y una mujer. Para decir, el matrimonio es la unión de dos personas. Dos personas pueden ser mi hermana y yo. O dos personas pueden ser dos hombres. O dos personas pueden ser dos mujeres. La Suprema Corte de Justicia cambió eso que estaba escrito, que es de manera voluntaria, un hombre y una mujer constituyen matrimonio. Pues no, la unión de dos personas, quienes sean. Eso pasó en el 2015. Pero dice que esta ley va a ser legislada. Eso es lo que dice la explicación. Va a ser a través del Congreso, lo hemos visto en la cita anterior y en esta también. En su concilio legislativo, para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios o sus derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo, obligado, como vimos en Apocalipsis 13, y hace y mandaba, contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día. Y la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Ahora miren, y a la apostasía nacional, vean ustedes, seguirá Ruina nacional. la ruina de la nación. Estados Unidos va a ser un país en bancarrota. Ruina quiere decir bancarrota, colapso financiero, colapso económico. ¿Sabían ustedes que la caída del dólar los últimos 60 años no había sido tan abrupta como la de el último mes? Está con la mayor debilidad de la historia, el dólar. Ruina quiere decir bancarrota. Eso es lo que quiere decir ruina. Bancarrota. Miren estas dos más. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios. Síganlo. Y cuando llegue esa apostasía, vendrá entonces ¿qué? La ruina. Y miren la segunda, en el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, ley o decreto dominical nacional, cuando los dirigentes del país, oye, pero el estaba al tanto, eso está hablando de los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico. A esta mujer no le deja predicar hoy. Es decir, los que están dirigiendo esta nación para hacer eso son dirigidos por Satanás. Mírenlo ahí que lo está diciendo, dirigidos por el poder satánico, los dirigentes del país. Un plan de acción satánico, cuando hagan eso y se alisten junto al hombre de pecado, que ella ha identificado ya como el papado, entonces se colmará, va a rebosar el vaso, la medida de la culpa. La apostasía nacional que implica ese decreto es la señal para que ocurra en los Estados Unidos. ¿Saben qué? La ruina nacional. Van a colapsar financieramente. Estados Unidos va a ser una nación pobre porque van a estar en bancarrota. ¿Cómo va a ser? Ah, pues usted no la lleva Apocalipsis 18 entonces. Que lloraron porque toda la mercancía de los poderosos del mundo colapsó. ¡Ay! ¿Quién nos compra nuestra mercancía? Miren el humo, ya no hay nadie que compra ni que vende. Va a colapsar la economía mundial. Y con la economía mundial colapsa Estados Unidos porque el dólar se degrada. Ahora mismo hay una depresión financiera, que es la primera etapa de la recepción, depresión y recepción. Está rumbo a caer la economía global. Hay que estudiar, hermanos, lo que está pasando en el mundo. Ahora sí entro. La semana pasada, el Congreso, compuesto por 100 congresistas, porque son 50 estados, de ahí 2 por estado, el Congreso Nacional o Federal, y 50 por 2 son 100 congresistas, votaron una ley
propuesta por Mr. Trump para aumentar el tema de los aranceles o los impuestos a diferentes países, también para quitar toda la ayuda y beneficio en un gran por ciento, dejándolo casi en cero, a las instituciones subvencionadas que ya le había quitado a través de la USAID, porque destruyó la USAID, que es un mecanismo de beneficencia nacional e internacional, pero ahora la ayuda local a los Estados Unidos. Por ejemplo, el food stamp, lo que llaman los cupones, lo que me están oyendo, de comida, que la gente pobre va y hace una aplicación, qué sé yo, y le dan, y todos los meses, o no sé si cada 2 semanas, o durante le dure eso, va y le dan comida, compra comida gratis, y eso es como dinero. Yo tengo 200 cupones, no es $200, sino un papelito que equivale a eso. Entonces yo gasto $200 y me lo dan como si yo llevara $200 y hago mi compra. Ayuda para los niños, con lo que tiene que ver con todo lo que es la fórmula y todas esas cosas que usan los bebés, y Pampers y todas esas cosas. Quitado. El asunto del welfare o la ayuda social, mucha gente se recuesta de eso. Quitado. Medicaid y Medicare, 2 agencias de seguro, que el Obamacare puso también eso siempre ha existido, pero Obama como que lo reforzó para que todo el mundo pues vaya y reciba asistencia médica gratuita o por centavos, por muy bajo costo, y muchas cosas totalmente gratuitas, incluyendo cirugía costosa y demás. ¡Quitado! Se llevó la votación del Senado la semana pasada. ¿Recuerden cuántos senadores dije que hay? 100. ¿Saben cómo quedó la votación? 50-50. Pero hay una ley que dice que cuando hay un empate, porque son 50 estados, y por cada estado hay 2 senadores que suman los 100. Cuando hay un empate, el que decide es el vicepresidente, no el el vice. ¿Y quién es el vice? James David Vance, J.D. Vance, republicano, a quien Trump dijo: yo no voy en el 28, no voy a modificar la constitución, pero hay 2 pupilos, que cualquiera de ellos 2 son J.D. Vance y Marco Rubio. Ya lo está promocionando. Los que van a hacer la sucesión mía. Él está hablando del 2028 como que esto sigue. Él no está contando con los planes de Dios, pero dijo eso, que él dice de todo. ¿Por quién ustedes creen, obviamente, que J.D. Vance dio su voto cuando estaba 50-50? Obviamente por los republicanos. Pasó 51-50. Pero ¿qué ocurre? Había que llevarlo ¿a dónde? A la Cámara de Representantes, que son los diputados. Ya pasó la primera prueba, por un voto que tuvo que decidirlo el vice. Porque cuando hay un empate, el que decide. Llevan el proyecto a la Cámara de Representantes. Dice Trump: yo quiero que eso se aplique para darlo como un triunfo el 4 de julio, el día de la independencia, que fue ayer. ¿Ya saben qué pasó el día 3? El día 3, que fue el jueves, se reunieron y el representante del Partido Demócrata, que es la minoría, porque yo le dije que estaba 50 a 50 la votación, ¿verdad? Pero son mayoría. Los republicanos, senadores, son mayoría. Pero hay creo que 3 senadores republicanos que votaron en contra de su partido y se pusieron con los demócratas. Por eso fue que empataron 50-50. Con los de la Cámara de Diputados, la Casa de Representantes, hay 6 diputados más republicanos que demócratas. También son mayoría. Una mayoría ínfima, pero mayoría al fin y al cabo. Si todos votaban, pues entonces ganamos como quieran. Pero resulta que 2 republicanos votaron para que la ley no fuera aprobada. De igual manera, como eran 6, ganaron por 4 puntos. Y el proyecto fue pasado. ¿Saben qué implica eso? Que todos los millones que se van a ahorrar, John dijo, ahora los mando para la Guardia Costera y el ejército que va a expulsar a los inmigrantes, para que haya muchos miles más de agentes para vaciar a los Estados Unidos de los indocumentados y de los inmigrantes. Y ahora son, sé yo cuántos miles de millones
que van para allá. Y va a imponer también trabas e impuestos que por supuesto van a gravar a los más pobres, y toda la ayuda de beneficencia se quita. Ya había quitado todas las ayudas del sistema de la USAID, ya todo eso lo había quitado, afectando a las instituciones cristianas que están adscritas al 501c3, incluyendo los Seventh-day Adventists, como es obvio. Entonces, aprobado, el hombre celebró por todo lo alto el día 4 de julio, que fue ayer, el día de la independencia, el día que podría marcar el colapso y la esclavitud de América, porque América, dice la inspiración, que va a tener ruina nacional, con un dólar ya desacreditado, de capa caída, y una gran depresión, al punto de convertirse en la gran tragedia financiera de todos los tiempos. Miren esto en pantalla. ¿Qué cosas constituyen un imperio mundial? Las tres cosas que vemos allí. Liderazgo económico. ¿Ha dirigido Estados Unidos con su moneda el dólar al mundo? Es la moneda aceptada en todas partes. Hasta los islámicos allá, los musulmanes, que tienen los pozos petroleros, ¿cómo es que se cotiza el asunto del petróleo? En dólares. El barril del petróleo está en $90. ¿Y por qué dólares si ustedes son islámicos? Y los chinos bregando con los dólares. Y hasta los rusos bregando con los dólares. Tienen un liderazgo económico, planetario, con su moneda fuerte a nivel mundial. Imponen su política imperial. Mis aranceles, lo que yo quiera, si no le pongo embargo. Pues a Cuba, embargo para Cuba, no pueden entrar ni nada y no le damos ni un centavo. Nicaragua, en los países de Europa, ustedes no pueden entrar, una lista de países que ustedes no pueden venir para acá. Imponen su política de imperio, porque también tienen el dominio militar, la fuerza aérea más grande del planeta, el Navy, la Marina, la más poderosa del mundo, y también su ejército de tierra y su capacidad nuclear. No pueden tener armas nucleares, pero ya tienen todo lo que quieran. Son los otros que no pueden y que le ponen reglas y que debe haber inspectores de energía atómica para que chequeen Irán, pero a mí nadie me chequea. Yo puedo tener miles y millones de armas nucleares, ahora tú no puedes tener una, porque yo soy el que mando en el mundo, policía del mundo. Estas características las tiene Estados Unidos y son las características que tuvo Egipto, que tuvo Asiria, que tuvo Babilonia, que tuvo Medo-Persia, que tuvo Grecia, que tuvo Roma imperial, que tuvo Roma papal, porque el dominio de Roma papal militarmente eran las naciones de la tierra que estaban postrados a sus pies. Ahora miren lo que dice aquí. Usualmente los imperios también, aparte de esas tres características, tienen una religión imperial. Ahí está la excepción, porque Estados Unidos no ha puesto una religión imperial obligatoria. ¿Por qué? Por la historia que estamos haciendo, que los padres peregrinos dijeron: queremos una religión sin papa y cada uno debe obedecer a Dios y adorar a Dios de acuerdo a lo dictado de su propia conciencia. Así es que no vamos a establecer ni que usted tiene que ser católico, usted tiene que ser evangélico, usted tiene que guardar el domingo, usted tiene que guardar el sábado. No. Libre. Y dice el conflicto de los siglos, ese es el secreto de su grandeza. ¿Han leído? Ese es el secreto de su poder, el que han tenido esto. Ahora yo le pregunto a la iglesia, aparece la profecía que ellos también, igual que Asiria, que Babilonia, que Medo-Persia, que Grecia, que todos demandaban adoración obligatoria. Si no adoran la imagen, pues al horno del fuego ardiendo. Si tú sigues adorando a tu Dios, Daniel, para el foso de los leones. Si no me obedece, decían los egipcios, y adoran al buey Apis, entonces te voy a destruir y te voy a volver esclavo. Porque todos han tenido una religión y una adoración forzada. Estados Unidos no, y eso la ha hecho crecer. Y han tenido la bendición de Dios. Pero dice la profecía que ellos van a cambiar y también van a poner obligatoriedad religiosa. Sí. Claro, por eso es que van a caer como cayeron los otros, como cayó Asiria, Egipto, Babilonia y todo lo demás. Porque ellos van a hacer lo mismo. Hasta ahora no han tenido una religión imperial. A adorar a Dios el viernes o el sábado, el domingo. No, ellos no han hecho eso. Todo el mundo a la iglesia y todo el mundo se postre. No han hecho eso.
Aunque a Cicerón le están llamando el nuevo Constantino, que fue el que en el 321 el emperador romano impuso la ley dominical primera. Y miren aquí cómo lo grafico. La paulatina, ¿verdad? Poco a poco, fragmentación financiera de una nación o de un imperio es un presagio de su inevitable caída. Y entonces yo puse, The Golden Age, la edad de oro, se convertirá en The Golden Fall. Fall es caída, caída de oro. Y América volverá a ser pequeña otra vez. Esto no lo digo yo. Yo estoy analizando la profecía y la profecía me dice, viene sobre Estados Unidos, colapso, Babilonia cae en el capítulo 18 y se vuelve pobre y lloran. Y dice que es barrida y que su pobreza va a ser notoria, dice Apocalipsis 18. Y la sierva entonces dice, viene una ruina nacional. Por eso digo, America is gonna be small again. Va a volver a ser chiquita otra vez. ¿Fue chiquita alguna vez? En su nacimiento. Volverá a ser chiquita. ¿Cuándo? Lo hemos visto. Cuando desafíe a Dios y a su ley. América volverá a ser pequeña otra vez. Dice John que volverá a ser grande otra vez. La profecía dice, es pequeña que va a ser. Es para abajo que va, no es para arriba. América no es para arriba, que va, es para abajo. Es a colapsar financieramente sus instituciones públicas y sociales, su economía y finalmente, aunque ellos todavía van a tener poder para la imposición de la ley dominical, porque la caída después de eso, no es ahora, es después que se desafíen a Dios del cielo y persigan a los santos del Altísimo, entonces viene su caída. No estoy diciendo que es el mes que viene, estoy diciendo después que ocurra lo que la profecía dice que va a hacer que ella caiga. En el país de los derechos y las libertades se acabarán los derechos y las libertades. Entonces yo estoy haciendo aquí un juego de palabras. No sé si ustedes han oído el National Anthem, el himno nacional de los Estados Unidos, que la última estrofa que cantan, porque es larguísimo igual que el de acá, y nada más cantan una, pero termina diciendo que esta es the land of the free and the home of the brave, la tierra de los libres y el lugar de los valientes. The land es la tierra of the free. Ellos dicen que esa es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. The home of the brave, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. La tierra de los libres dejará de ser libre. Y los valientes llorará allí el valiente. Dice la profecía del Antiguo Testamento, refiriéndose a lo que va a pasar en los últimos días. América llorará porque lo dice Apocalipsis 18. El colapso de Babilonia, de la cual ellos son una parte prominente, o no es la segunda vez que aparte de Babilonia, junto con la primera, y los sistemas del mundo, colapsan todos y desaparecen como sistema dominante del mundo, aunque van a llegar bien lejos, casi hasta la última etapa, hasta cuando lleguen las plagas. Porque cuando le caigan las plagas, ahí es el colapso. Yo quiero presentar en contexto ahora lo que dice Salmo 119, 126, que está en pantalla. Tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Y lo que más tristeza me da es que miren, en este año 2025 es el año del jubileo papal. El jubileo que ha seguido León XIV, sucesor de Francisco, y está siguiendo la agenda de Francisco del jubileo, celebrando un jubileo cada semana, y lo va a cerrar el 6 de enero del año que viene, 2026. Así es que ha habido un nuevo pontífice de Roma, Pontífices Máximos, que es una expresión de los emperadores paganos, este año 2025. Ha habido un nuevo presidente en la persona de Trump, y ayer, en el atardecer, un nuevo presidente de la institución adventista. También. McCollan, brasileño. Así es que eventos interesantes, ¿verdad? Junto con lo que ocurrió esta semana de la aprobación de ese proyecto, del grande y hermoso proyecto financiero, como le llamaron los republicanos.
muchas cosas pasando. Colapso de la economía, este proyecto que le da poder. Bueno, hace unos días también la Suprema Corte había dictaminado, o había sentenciado, no dictamen, porque es la recomendación del dictamen, había sentenciado ya oficialmente que ninguna corte podía parar al presidente Donald Trump. Ninguna corte inferior a la Suprema. Y muchas cortes pequeñas de Estado lo estaban deteniendo con el asunto, pues ya no tienen ese derecho. Y además ahora tiene todo el dinero del mundo y toda la capacidad entonces armamentística y todo el gabinete religioso, católico y protestante. Y acaba, bueno, nosotros vimos a Jonathan Berry hace unos días, que es el que escribió el capítulo en la agenda, en el libro 2025 sobre el descanso dominical. Pues este hombre ya está trabajando para que eso se imponga. ¿Dios se lo va a permitir este año? Yo no sé, pero están trabajando en eso ya. Y el jubileo avanzando, el jubileo católico. Y ahora un nuevo presidente del movimiento, de la institución adventista. No sé, no lo conozco, no puedo decir absolutamente nada, simplemente lo paso como información. Dicen allí que es una persona de inclinación liberal. No me consta, no me consta. Aunque me extrañó verlo cuando vi el discurso ayer de 14 minutos, sí lo vi completo. Habla un inglés bastante bueno, que su idioma original es el portugués. Es de Brasil, es de Sudamérica, primer suramericano. Y ahí lo vi con su anillo de casado, ¿verdad? Me extrañó porque casi nunca vi una persona de ese nivel. Pero eso es normal, eso no implica nada, ¿verdad? No estoy diciendo simplemente un dato curioso de lo que tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, como dice el libro, va a ser encaminado por el camino recto, independientemente de los líderes humanos, religiosos, católicos, protestantes o adventistas, de los líderes políticos, de los que tienen la hegemonía económica y aún de los que tienen la hegemonía militar para la represión. Por encima de eso, y que Trump haya dicho, ahora tengo una cárcel en la Florida, en el sur de la Florida, rodeada en un lago de caimanes y de cocodrilos, para ver cuál de ellos quiere probar de lo que voy a meter ahí y salir nadando para que se tenga un encuentro con los cocodrilos. Y todo el mundo se echó a reír. Qué gran chiste. Y la cárcel de Alcatraz, allá en California, que la quiere reabrir, tomando los modelos, parece, de la cárcel esta de Secop, de Mr. Bukele en El Salvador. Y bueno, represión. Y mandando gente para Guantánamo también, que es la isla norteamericana que está en Cuba. O sea, el hombre es represión, el que no piense como yo va preso y va a esas cárceles inhumanas a podrirse allí. Dictadura en los Estados Unidos, la tierra de la libertad. Y ayer celebraron la libertad. Ayer celebraron el día de independencia, free, libres. Y su himno dice que es la tierra de los libres, como decíamos ahorita, ¿verdad? El hogar de los bravos y el hogar de los valientes, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Bueno, Dios va a actuar. Dice, aquí no puse el libro, pero es Isaías. Isaías 24:4 y Isaías 25:5. Lo leemos. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Se marchitaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso América cae, porque está profetizado que la tierra le va a pasar esa desgracia, ese colapso, esa debacle, porque se contaminó al traspasar las leyes, falsear el derecho y quebrantar el pacto eterno de fidelidad que hicieron los padres peregrinos. Eso está boca abajo y ahora se quieren erigir por encima de Dios, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Los tres poderes dirigenciales se han virado en contra de Dios y han llenado la Casa Blanca de religiosos para imponer sus leyes, porque dicen que el poder es para usarlo. Como dijo el vicepresidente, si estamos ahí vamos a ser duros porque el poder es para usarlo y vamos a imponer lo que haya que imponer. Hablando como dragón. Yo quiero, en esta fase final ya del estudio que hemos tenido,
leer textos que tienen que ver con la libertad. Dice el primero, y conoceréis la verdad. Y la verdad. Y la verdad os libertará. Creo que esta es la bandera nuestra, ¿verdad? Estoy hablando de la República Dominicana. Una Biblia abierta con ese texto, Juan 8:32, la única que dicen que tiene un libro y que menciona a Dios, porque su eslogan es Dios, comienza, luego la patria y entonces la libertad. Pero aquí dice el texto que la libertad es conociendo la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le pregunta a la iglesia y a los que me están oyendo, ¿la verdad es lo que te va a hacer libre? Y como Pilato le preguntó en el juicio a Cristo, ¿qué es la verdad? Aquí se responde, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si la verdad norteamericano, latinoamericano, creyente, es lo que te va a dar la libertad, y Cristo dice que Él es la verdad, entonces ¿quién es que liberta? Cristo. Porque lo dice también, así, si el Hijo os liberta, ¿qué dice más? Seréis realmente libres. La verdadera libertad está en Cristo. Amén. No está en el poder económico de una nación, no está en su Congreso, no está en sus legisladores. La verdad está en Cristo, porque la verdadera libertad está solamente en el Señor. Si el Hijo es el que liberta, entonces se puede hablar de libertad. De lo contrario, eres un esclavo, porque la Biblia dice que eres esclavo de acuerdo al cual te sometes al pecado para someterte o a la justicia para la libertad y la salvación. Así que tú eres un esclavo del que te sometió. O eres un esclavo de Cristo o eres un esclavo de Satanás. Y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto, Cristo hablando, me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué más? Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar a los cautivos, ¿qué? Libertad. Eso lo puede hacer Cristo, porque el Espíritu de Dios está en Él. Y Cristo es el que ofrece libertad. Y a los ciegos vista, y a dar libertad, vuelvo a mencionar, a los oprimidos. Esa es la misión de Cristo y esa es la misión de la iglesia, que ha perdido el norte, el objetivo y la brújula, y no sabe cuáles son sus orígenes. Por lo tanto, no conoce cuál es su mensaje y no entiende cuál es su misión, y por ende no conoce cuál es su destino. Ni conoce sus raíces, ni conoce su mensaje, ni conoce su misión, ni sabe cuál es su destino. Por eso está a tientas como una venda. Y la venda no le será quitada hasta que no se conviertan. Y entonces dice, porque el Señor, estoy leyendo 2 Corintios 3:17, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. El Señor que recibió de su Padre su Espíritu, dice en la Biblia, el Señor es el Espíritu. En el contexto sigue diciendo Jesucristo, más adelante, unos pocos versículos. Y es el que nos da libertad, porque morando en nosotros nos puede capacitar para yo ser libre, aún yo esté tras los barrotes. Amén. El hombre puede quitarme mi capacidad de locomoción o movimiento o de restricción física de movilizarme, pero no puede interceder para que yo piense como él o para que mis principios los derrumbe por la voluntad solamente de la autoridad coercitiva. Tengo la libertad de elegir por Dios, de elegir los sanos principios y de decir, Señor, mora en mi alma por tu Espíritu, que me da libertad para entonces ser verdaderamente un hombre libre. Porque si Él nos libertare, si Jesucristo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Romanos 8:21, último. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Entonces la tierra está en esclavitud, sí, bajo el dominio del pecado y del maligno. Pero la tierra misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, para cuando esto ocurra, participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. Que son los únicos que realmente tienen libertad, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios bendiga a su pueblo, los que están presentes en tiempo real y presencial.
Dios bendiga a aquellos que nos están escuchando en las redes. Perdone tal vez la extensión. No tengo que pedir perdón porque estamos adorando a Dios haciendo estudios. A todos que Dios nos unifique en amor. Es tiempo de hacer las grandes reformas, ¿sí o no, pueblo? Amén. Estamos en los umbrales mismos de la patria eterna. Grandes cosas van a ocurrir. ¿Saben qué tiempo tiene este gobierno? 5 meses y medio. Y han pasado cosas que en siglos no habían ocurrido. En 5 meses y medio. Le falta todo el tiempo a su... Que sepamos tener consideración y paciencia para con los demás. Que sepamos crecer en gracia. Amén. Tanto, como decíamos antes en la primera parte del estudio, hay tanto que hacer y tan poco tiempo para lograrlo. Dios nos bendiga para que eso pueda ser real en nuestra experiencia cotidiana. Dios Amén. bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Hermanos, gracias por haber participado en la iglesia junto con nosotros acá.